Dios les bendiga, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Los invito a abrir su Biblia en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 7 y el versículo 31. Dice la palabra del Señor: y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Bueno, este tema que la Sagrada Escritura nos presenta en este lugar, tuvo un origen. La Biblia nos cuenta que unos discípulos de Juan estaban por ahí presenciando algunos de los actos del Señor Jesús, sus predicaciones y sus muchos milagros y sanidades y curaciones que hizo durante su vida, durante su ministerio. Dice que por ahí habían unos discípulos de Juan. Juan estaba encarcelado. Y entonces dice la Biblia que Juan envió unos mensajeros para preguntarle a Jesús y decirle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Parece que las luchas, las pruebas, de alguna manera generan algún tipo de malestar muy profundo, llegan a trastocar la vida psicológica, la vida profunda de una persona. Nosotros sabemos que Juan era uno de los hombres más grandes, dicho en palabras del Señor Jesús, cuando dice que de los nacidos de mujer es el hombre más grande, el más grande de los profetas. Y él fue el enviado como precursor del Mesías, el que tuvo el ministerio que Dios le señaló de predicar y anunciar la venida del Mesías. Y en aquella ocasión, cuando estaba en el río Jordán bautizando, dice que llegó el Señor Jesús, y cuando Juan lo vio venir, Juan estaba rodeado de mucha gente y de sus discípulos. Dice que cuando Juan lo vio venir, lo señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, eso hizo que de alguna manera muchos discípulos de Juan comenzaran a mirar ahora a Jesús como esa posibilidad importante a quien debían ahora escuchar y seguir. Al poco tiempo de ser bautizado el Señor Jesús, Juan fue encarcelado. Y estando en la cárcel, envía unos mensajeros para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Entonces, por eso creemos que aún en los hombres más entregados a Dios, con unos llamamientos tan especiales, pero por el hecho de ser humanos, de vivir nosotros rodeados de humanidad,
y de debilidades, las debilidades propias de los seres humanos. Y no me estoy refiriendo a pecados, me estoy refiriendo a una condición humana de sentir miedo, de tener ansiedades, de sentir en algún momento temores, dudas y llegar a vacilar en algún momento. Seguramente Juan en algún momento llegó a vacilar y a preguntarse, bueno, ¿sería que yo me apresuré a dar un concepto? ¿Qué pasaría? Y él quería estar seguro de lo que había dicho y de lo que había hecho. Es por eso que envía unos mensajeros para preguntarle a Jesús y decirle, ¿eres tú el que había de venir, o sea, el Mesías, o esperamos a otro? El Señor no respondió palabra, sino que dice que en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo a los mensajeros, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y acto seguido dice, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bueno, entonces ahora entramos a un terreno importante de la vida cristiana y que vale la pena que lo analicemos, analicemos con rigurosa atención. En las señales antes del fin, que nos dice en San Mateo 24, donde Jesús predice la destrucción del templo, entre las muchas cosas que dijo unas palabras que vale la pena que nosotros las observemos esta noche con detenimiento. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. En este momento el Señor está hablando no con la gente, está hablando con los discípulos, porque fueron ellos los que le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, es a ellos a quien el Señor se dirige para hablarles cantidad de acontecimientos y de cosas que iban a suceder y en los días inmediatamente anteriores a su segunda venida o a la venida del Señor. Y entre tantas cosas que les dijo en estos capítulos 24, 25, les dice, mire, os entregarán a tribulación, está hablándole a los discípulos, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los creyentes, por causa del nombre del Señor, por causa de la fe, iban a tener dificultades en este mundo. Y esas dificultades no se han hecho esperar. Nosotros sabemos
los sufrimientos de la iglesia desde el momento de su fundación. Los discípulos, muchos de ellos, fueron expropiados, asesinados, torturados, encarcelados, desplazados por causa del nombre del Señor, por causa de la fe. Hubo un momento cuando las autoridades del pueblo llamaron a los apóstoles y les dijeron, les intimaron, los dejaron en libertad porque estaban encarcelados, pero les dijeron, mire, no prediquen más en ese nombre. O sea, pueden predicar en cualquier otro nombre, en el nombre de Buda, de Mahoma, de Confucio, del que sea, pero no en el nombre del Señor. Uno pudiera preguntarse, bueno, pero ¿qué hay en eso? Bueno, hay muchos nombres de hombres grandes, de personajes grandes que han existido sobre la tierra y que han hecho grandes cosas. Aníbal, Alejandro, Nerón y Napoleón, Cristóbal Colón y tantos grandes hombres, y han hecho muchas cosas extraordinarias e importantes, pero están muertos y sus nombres yacen en las páginas del olvido. Pero no es lo mismo el nombre del Señor Jesús. Jesucristo murió en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día y subió a los cielos para decirnos a través de Juan, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que vivo y estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Jesús vive, diferente a los demás grandes que hayan existido sobre la tierra. Ellos murieron y están muertos, y un día se levantarán para presenciar el juicio, para estar en el juicio. Jesucristo se levantó de la tumba para ser el Señor de los vivos y de los muertos, para ser nuestro Salvador. Por eso dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, para que por ese nombre tengamos salvación, tengamos la vida eterna. Entonces, lo que el Señor dice es que sus seguidores, su iglesia, su pueblo, sus siervos, sus predicadores, sus apóstoles, sus líderes, en fin, sus seguidores todos, iban a sufrir tribulación por causa de su nombre. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El mundo no ama a Dios. El mundo no quiere a la iglesia. El mundo quiere encerrarle todos los caminos a la predicación del evangelio, que no se predique el evangelio, que no se escuche, que no se hable del nombre del Señor Jesús, de ese nombre salvador. Quieren cerrar todas las puertas, las ventanas, las posibilidades, porque el mundo aborrece a Dios, el mundo no ama el evangelio. Entonces, el pueblo de Dios a lo largo de los siglos ha sido perseguido y aborrecido, no por ser una casta o un linaje de maleantes, de gentes que perturban la paz o el orden público, de personas, de seres antisociales que están contra la ley o contra la sociedad. No es eso. El único delito
es porque pregonan el nombre del Señor, hablan en el nombre del Señor, predican en el nombre del Señor y rescatan a los perdidos en el nombre del Señor Jesús, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero ahí es donde dice la Sagrada Escritura, dice, muchos tropezarán. Entonces, es la razón cuando la gente llega emocionada al Evangelio, llegan alegres, llenos de entusiasmo y de alegría, y llenos de esperanzas y de consuelos, llegan al Evangelio, pero al poco tiempo se van a encontrar con el rechazo de la familia, con la oposición que van a tener en la empresa, con el odio y la resistencia con la que se van a encontrar en el colegio, en la universidad o en el trabajo. Y entonces dice la Biblia que muchos ahí van a perder la fe y van a perder la fuerza de seguir adelante avanzando, y van a desmayar y van a renunciar a la fe, porque dice aquí, muchos serán mártires y otros seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ahí es donde el Señor Jesús le dice a la gente en aquella ocasión, cuando le manda ese mensaje a Juan el Bautista, y dice, mire, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y acto seguido, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Cuántas personas llegan a la iglesia con esperanzas, con muchas alegrías, con ánimo de estar en la iglesia, de ser evangélicos, de ser salvos? Llegan con una cantidad de alegrías, de sueños, de ilusiones, y cuando encuentran la resistencia, cuando se encuentran con la oposición, entonces van a decir, acepté el Evangelio, mi familia me desecha, mis amigos me desprecian, muchos ya no me quieren, y mi único delito es haber abrazado una Biblia, haber aceptado el Evangelio, haber querido ser un miembro de la iglesia, y todo esto me ha traído dificultades. Y entonces de pronto en algún momento con amargura comiencen a decir, el Evangelio me ha quitado la paz, el Evangelio me ha traído sufrimientos y penas y angustias. Y a eso es a lo que el Señor se refiere. Bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Hay una escritura o dos escrituras que yo quisiera señalar en este momento, y es en algún momento que al pueblo de Israel le sucedió algo de lo que vamos a hablar esta noche. Dice, los israelitas le dicen al profeta Jeremías, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Entonces ellos dicen que le ofrecían tributos y sacrificios,
y ofrendas a la diosa Diana, a las dioses o a los dioses paganos, y que en ese tiempo que ellos le ofrecían tributo y sacrificios y adoración a los dioses paganos, les fue bien, tenían prosperidad, tenían alegría y tenían abundancia. Y luego le creyeron a Jeremías, el profeta de Dios, abandonaron aquellos dioses y aquellas adoraciones paganas, y dice la Biblia, o dicen ellos, le dicen al profeta: desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Seguramente lo que pueda decir alguien en la iglesia cuando ve que lo asedian enfermedades en algún momento y que la economía se pone difícil en algún momento y que tiene asedios y dificultades y opresiones por cosas, y puede llegar a culpar que la culpa es del evangelio, que los culpables es la iglesia, que el responsable es el pastor y los líderes, y que el culpable de todas sus angustias y sufrimientos es Dios. Así piensan los malvados, porque lo que hacen los malvados incrédulos es culpar a Dios de todas sus desventuras, cuando ellos son los responsables por ser malvados y pecadores, y por no querer hacer un arrepentimiento debidamente. Entonces dice que ellos refutaron el mensaje de Jeremías y le dijeron: mire, nosotros adorábamos a los dioses paganos, adorábamos a los ídolos, les ofrecíamos sacrificios y teníamos abundancia, teníamos comida, teníamos paz, nos iba bien. Y comenzamos a servir a Dios, comenzamos a obedecer la palabra de Dios como tú nos predica y nos dice, y entonces se nos vinieron un sinnúmero de situaciones, de problemas, de dificultades, y ahí es donde la gente tropieza, ahí es donde la gente encuentra una razón para no continuar el camino hacia adelante, sino para regresarse a la apostasía, para perder la fe. Hay un caso más, para terminar con este. Dice la Biblia que Jeremías tenía un escriba de nombre Baruch, y dice la Sagrada Escritura, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Baruch era un ayudante del profeta Jeremías. El profeta Jeremías ya era un hombre viejo. Entonces los profetas, cuando ya llegaban a una edad ya bien madura, mayor, comenzaban a adoctrinar, a preparar a personas más jóvenes, prepararlos para el ministerio y para que fueran sus posibles sucesores, como fue el caso de Elías y Eliseo. Ahora sería Baruch seguramente el que sucedería a Jeremías en el trabajo del ministerio. Pero vea usted que Baruch no dio la medida. Dice la Biblia que ahora viene un mensaje de Dios por boca de Jeremías, directamente ahora para Baruch, y le dice: tú dijiste, porque él había dicho palabras desalentadoras, palabras despectivas
hacia Dios o contra Dios y contra el profeta y contra el ministerio. Y entonces Dios le recuerda, tú dijiste, en algún momento hacia el pasado había renegado, había lanzado palabras diciendo que sus tristezas, sus enemistades, sus conflictos, sus penas, sus dificultades todas, tenía un culpable, y ese culpable era Dios, era el profeta, era el ministerio. Dios era el responsable de sus tristezas. Y entonces Dios le dice, tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esa tierra. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Mire el duro mensaje contra él. Dios lo escuchó cuando él renegaba, cuando él hablaba palabras de desaliento, cuando él estaba debatiéndose, cuando su fe enfermiza se debatía entre la duda, entre el miedo, el temor, la sospecha, mientras la fe de él se rompía, se desbarataba. Dijo palabras, dijo cosas y Dios las escuchó. Y en este momento Dios se las recuerda y en virtud de esas palabras que Baruch había lanzado, es cuando Dios le envía tan duro mensaje. He aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques. Seguramente en estos últimos tiempos tenemos demasiada gente en la iglesia y que en algún momento llegaron con ilusiones de riqueza, de nombre, de fama, de prosperidad. Hay en la Biblia una parábola de una semilla que creció demasiado hasta convertirse en árbol, un árbol muy grande, muy alto, de un inmenso follaje donde había mucho fruto y mucha comida. Y dice la Biblia que llegaron allí las aves, muchas aves, y allí hicieron sus nidos, colgaron sus nidos, y allí pudieron abrazar sus familias durante un tiempo, porque el árbol tenía bastante comida. Pero seguro la cosecha pasó, los frutos se extinguieron en algún momento, y entonces las aves volaron y se fueron, porque eran aves peregrinas, y se fueron en busca de otros lugares, de otros árboles, de otros lugares donde ubicar sus nidos, donde colgar sus nidos, donde abrazar a su otra familia, y se fueron. Eso es lo que hace mucha gente hoy en día en la iglesia. Llegan a la iglesia con esperanzas, porque hay bonanza, porque hay buenos tiempos, porque ven en la iglesia una oportunidad para ellos tener nombre, fama, prestigio, para vender su música, para vender sus CDs, para vender sus sermones grabados, para vender sus libros, para lucirse, para mostrarse, para mostrar sus talentos y sus capacidades. Ven que la iglesia representa para ellos una oportunidad de nombre, de fama y de dinero en este mundo. Pero si en algún momento las cosas cambian, la persecución llega, la lucha, la prueba llega,
ellos se van, porque son esas aves peregrinas que llegan al árbol por un tiempo, mientras logran su cometido, mientras logran sus deseos, y luego se van, porque ellos no aman al árbol, o sea, no aman a Dios. ¿Cuánta gente hay que llega a la iglesia y llegan con la esperanza de ser sanados de una enfermedad, o aliviados de un problema, o socorridos por causa de un peligro, de un miedo, y entonces buscan en la iglesia protección, pero no aman a Dios, quieren un beneficio, no aman a Dios, no aman a la iglesia, no aman el evangelio, y se van renegando contra Dios, contra la iglesia, contra el predicador, contra el pastor. El pastor es el culpable, el pastor es el responsable, la iglesia tiene la culpa de sus malos momentos o de sus tristezas. Y ahí llegan las palabras del Señor Jesús cuando dice: y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado aquel que nunca culpa a Dios, que nunca se estrella contra la iglesia para decir: es que en la iglesia me hicieron daño, me fui de la iglesia porque me ofendieron, me miraron feo, me fui de la iglesia porque allá me atacaron. O culpan al pastor y siempre quieren encontrar un responsable para justificar sus malos procederes. Pero ahí llegan las palabras del Señor: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Te invitamos, querido hermano, usted que ha oído esta palabra, que ponga los ojos en el cielo. Dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el Salvador, el mediador, puesto los ojos en el cielo, en el Salvador nuestro, el Salvador de nuestras almas, nuestro Redentor, dice la Sagrada Escritura: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Usted tiene una carrera por delante. Vamos, hermano, hacia adelante. Usted tiene una meta, un destino que Dios le señaló: poner los ojos en el cielo y no desviarse de ahí. Siga para adelante, eche hacia adelante, con paso firme, con fuerza, con fe, con valentía. Acuérdese que la Sagrada Escritura, o el Señor Jesús nos advirtió cuando dijo: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Dios te bendiga y que pases una feliz noche.